Buenas Vamos. tardes, Lisen. ¿Cómo estás, Lauren? ¿Bien? Bien, Lisen, con mucha calor. Mucha, ¿no? Demasiada, la verdad. Es insoportable. A ver, Típico del verano. a ver si llueve. Voy a Ojalá. tratar. Hace falta. Muy bien. A ver, vamos a esperar a que ingresen sus compañeros. Bueno, el día de hoy tenemos que terminar entonces uno de los temas. ¿Cómo les está yendo en sus clases virtuales? Feo. Bien nomás, Lisen. Tranquilo. Magdalena, ¿por qué? Porque no se le entiende bien a la Lisen. Habla muy rápido la Lisen de sistema. Y se chipa solita. Ya. A mí me van a avisar si voy rápido, ¿ya? Cualquier pregunta que tengan, igual me van a avisar. Bueno, creo que está la mayoría. Bueno, les quería comentar lo siguiente. Nosotros tenemos el parcial ya la próxima semana, entonces, como va la situación, más que seguro que nos va a tocar dar el examen de forma virtual, así que yo ya tengo que ir entregando los exámenes. Las tareas, no se olviden, por favor. Les había dado la opción de que me puedan entregar de forma virtual y también hay otras personas del grupo de la mañana que también me dijeron, dicen, pero es mucha tarea para mandárselo a su correo, si quieren podemos ir. De todas formas, igual pueden venir a mi domicilio y presentarme también las tareas, no hay ningún problema. No es obligatorio, yo les estoy dando la opción de mandarlo de forma virtual, pero hay estudiantes que viven cerca a mi casa, así que algunos me van a presentar de forma presencial, pero no es obligatorio, está grabado, para que no digan, la lista se me ha olvidado, no, nada, es para darles comodidad a ustedes más que todo, ¿no? Así que así. Espérenme un ratito, me olvidé mis lentes, voy a ir a recoger. Ahora sí los veo bien. Bien, a ver, vamos a llamar lista primera vez. Lo bueno es que ustedes son poquitos. Ah, ya. Wilson más está queriéndose conectar. ¿Quién más nos falta? Presente. Wilson, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Licen. ¿Cómo está? Bien, la verdad que bien. Muy bien, voy a compartir Qué pantalla. bueno. El día de hoy voy a terminar el quinto par craneal, ¿ok? Con eso estaríamos terminando lo que son los pares craneales que les debo, ¿no? Todavía los otros, que los estamos avanzando junto con los temas de avance.
Pero para que ya lo tengan completo, entonces hoy día vamos a terminar. Y mañana estaríamos terminando lo que es cerebelo y médula espinal, que ustedes ya expusieron, pero vamos a completar algunas cositas que nos han faltado decir en la anterior clase. Gracias, mi amor. Me van a avisar cuando puedan lograr ver mi pantalla, ¿ya? Logran ver, ¿no? Sí, Licen, se ve. Ok. Entonces ya hemos avanzado. Vamos a recordar un poquito, ¿ya? Para que esto no se les quede a medias. Bien, nos hemos quedado en esta partecita. Listo. Bueno, hemos avanzado ya un poco del nervio trigémino, ¿no? Pero por lo que hemos cortado el tema, entonces vamos a terminarlo el día de hoy. El quinto par, ¿no? El trigémino, es un nervio mixto, ¿no? Que tiene sus componentes funcionales, que sería el ASG y el EB, de la cual este nervio, al ser sensitivo y motor, va a tener diferentes funciones. Entre estas funciones habíamos mencionado que tiene 3 núcleos sensitivos y un núcleo motor. Como ya hubo en las exposiciones, ya habíamos observado, ¿no? A diferentes pares craneales. Ahora sí los vamos a ir conociendo un poquito más a su profundidad. De la cual el trigémino cuenta con 3 ramas, que son la oftálmica, la maxilar y la mandibular. Por ende, como va a trabajar en diferentes trayectos, va a trabajar a nivel propioceptivo que habíamos mencionado, ¿no? Va a trabajar con la posición, con los movimientos que va a realizar de forma facial, ¿no? El cráneo, la cabeza, la cara. De la cual también va a trabajar con movimientos faciales, movimientos de la lengua, con los músculos masticadores, con músculos extraoculares y con el control de la fuerza al masticar. Como habíamos mencionado la anterior vez, entonces, ¿por qué trabaja a nivel propioceptivo el trigémino? Porque es aquel que nos va a dar esa fuerza, ¿no? de la masticación. Por ende, digamos, cuando estamos hablando, no nos estamos mordiendo la lengua, por ejemplo. Tiene que haber una combinación tan exacta entre el movimiento de la lengua, el movimiento del maxilar, el movimiento ocular, ¿no? Entonces, todo eso lo está manejando el trigémino en todas estas 3 ramas. También, cuando nosotros estamos masticando chicle, estamos comiendo, entonces tiene que ejercer una fuerza de masticación, ¿no? Entonces, ¿quién es la que va a controlar esa fuerza al masticar? Justamente el trigémino, porque el trigémino es un par nervioso mixto. ¿Qué más hace el trigémino? Discrimina de forma táctil a nivel sensitivo, ¿no? Externo, ¿no? Por ejemplo, si ahorita aparece un bichito por mi carita, vamos a tener esa sensibilidad a la discriminación táctil. Ahora también, por ejemplo, si vienen y agarran, normalmente agarran y aprietan los cachetes, ¿no ves? Entonces, justamente igual estamos sintiendo lo que es la presión.
¿no? Entonces también trabaja con lo que son la presión, el dolor, ¿no? También va a trabajar con otros termorreceptores como es la temperatura, ¿no? Por ende, sentimos el tema del calor, del frío. Es aquel que va a controlar a nivel sensitivo también. Por ejemplo, cuando a un niño o a todos nos ha dado fiebre alguna vez, ¿no? Entonces, cuando nos da fiebre, se nos ponen las chapitas rojitas, ¿no ve? En la carita. Entonces, esas chapitas rojitas, ¿quién se está encargando? Justamente el trigémino, porque está habiendo una vasodilatación en esa zona. Está habiendo un aumento de temperatura, entonces, por ende, está abarcando esa zona. Entonces, está trabajando con músculos faciales sensitivos, ¿no? Entonces, el trigémino es un músculo, un par nervioso muy importante. No pasa. Ahora sí. Bien, habíamos mencionado que tiene dos orígenes, ¿no? Uno sensitivo y otro motor. La anterior No se vez... ve su diapositiva que está proyectando. ¿No se ve esta? A ver. Solamente sale el menú de su... Y yo hablando ahí. Y a ver, voy a cambiar entonces. Aceptar. Compartir pantalla. Ahora sí sale, ¿no? O sea, ahora sí están viendo todo. Sí, dicen se ve. Ya se los he pasado, si no me equivoco, el día de ayer, ¿no? Sí. Sí, dicen. Perfecto. Sí. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí se ve. Sí, Sí, Listen, se ve. dicen, ya se ve. Jasmine. Bien, Jasmine. Bien, la anterior vez habíamos mencionado que cuenta con 3 núcleos. Habíamos mencionado que tiene el núcleo espinal, el núcleo principal y el mesencefálico, ¿no? El espinal justamente es aquel núcleo que va a tener relación con la médula espinal, ¿no? Este nervio trigémino es un nervio tan grande que llega a completarse en todo lo que es el tronco encefálico, como estamos observando acá. Cuenta con estos 3 núcleos, ¿no? Entonces, el núcleo espinal que lo vamos a encontrar justamente a nivel de lo que es el bulbo raquídeo, ¿no? Vamos a tener luego el núcleo principal, que lo vamos a encontrar a nivel del puente, y el núcleo mesencefálico, que vamos a encontrarlo a nivel del mesencéfalo. El espinal, como lo habíamos mencionado, es aquel que va a recibir, ahí le va a llegar toda la información sensitiva, ¿no? Es una información sensitiva de la forma termoanalgésica, o sea, va a llegar toda la sensación de calor, frío, dolor en esta zona, presión, ¿no? Que se vayan a irradiar en las diferentes partes de la cara.
Por ejemplo, un ejemplo que les había mencionado, si proyectamos o simplemente cuando tomamos un café caliente, ¿no? Caliente, ¿quién es aquel el que lo está percibiendo el calor? Justamente en esta zona. Va a llegar a esta zona, al núcleo espinal, porque es ahí donde se hace la discriminación termoanalgésica, ¿ok? Luego, a nivel del núcleo principal. El núcleo principal, que está a nivel del puente, se encarga de la sensibilidad táctil, ¿no? Entonces, ahí es todo lo que el área es tocado. Prácticamente es lo que yo toco, de lo que yo percibo en el rostro, ¿no? Entonces, si yo agarro una pluma o un pincel o algo, entonces ahí, ¿no? Muy bien. Luego del núcleo mesencefálico. El núcleo mesencefálico es aquel que se va a encontrar a nivel del mesencéfalo, ¿no? Se va a encargar acá de llegar toda la información propioceptiva. Va a llegar toda la información de la masticación. Va a trabajar con la fuerza que ejerce a nivel de la masticación, luego el movimiento que hacen los dientes, la lengua al producir lo que es el bolo alimenticio. Justamente, entonces, ¿cómo se va dividiendo cada zona para el trabajo? ¿No? A ver. Ahora, el núcleo motor, ¿no? Por eso es considerado un par craneal mixto. Un ratito, por favor. Vaya. El núcleo motor del trigémino, que es un par craneal mixto, como lo habíamos mencionado, este núcleo se va a encontrar por detrás del núcleo principal, a nivel de lo que es el puente, ¿ya? Este se va a encontrar por encima de lo que es el núcleo facial, del nervio facial. Va a llegar justamente fibras corticonucleares. ¿Qué eran las fibras corticonucleares? Eran aquellas fibras que llegan información de la corteza hacia el núcleo trigémino, ¿no? Va a llegar entonces prácticamente información del área 4 y área 6, que son las encargadas de los movimientos de esta área. Ahora, la tengo. Ya, mil disculpas. Bueno, va a estar inervado también. Este núcleo motor va a inervar a lo que es al músculo temporal, al pterigoideo interno, al pterigoideo externo y al macetero. Va también a inervar a lo que es al músculo del tensor del tímpano y al tensor del velo del paladar y al vientre anterior del bigástrico, ¿no? Entonces está trabajando con diferentes músculos de la deglución y de la masticación, ¿no? Entonces justamente este núcleo es el encargado de que estos músculos se produzcan estos ciertos movimientos. El origen aparente. El origen aparente se va a dar en la cara anterolateral del puente. Ahora, como pueden observar acá, este de acá es el cerebelo. Entonces se encuentra casi en la parte posterior de lo que es esta estructura, que es el puente, y se dirige hacia anterior de forma anterolateral. Miren cómo va a salir de esta zona y se lo puede observar acá, ¿no? Justamente sus dos raíces. La raíz sensitiva, que es mucho más amplia, y la raíz motora. Entonces, sus dos raíces van a salir de la cara anterolateral de lo que es el puente. Esta es la cara anterior del puente.
¿no? Este es el bulbo raquídeo, este es el mesencéfalo, ¿no? Que habíamos observado. Ahora, una vez que sale lo que es el... Vamos a ir rayando. Una vez que sale este nervio en la cara anterior que habíamos mencionado de lo que es el puente, no se olviden que el puente queda mirando hacia el canal basilar. Este es el canal basilar, este es el agujero magno, si se acuerdan, ¿no ven? El canal basilar, que es el clivus, ¿no? Que es donde va a descansar el puente. Entonces, va a mirar hacia adelante, que sería anterior, y esta parte es posterior. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Que está saliendo hacia anterior, ¿no? Entonces, esta cara de acá va a reposar en el clivus, que está acá. Entonces, su ramita se va a dirigir hacia lo que es el peñasco del temporal. A partir del peñasco del temporal, una vez que pasa este peñasco, va a dividirse en un plexo, va a formar un plexo. En este caso va a formar 3 ramas, una que es oftálmica, mandibular y maxilar, perdón, maxilar y mandibular. Son las 3 ramas del trigémino, ¿no? En esta zona se va a dar la formación del ganglio gláser. A partir de ahí se van a dividir y van a ingresar por 3 agujeros. El agujero en la hendidura esfenoidal, que va a entrar el oftálmico, por el agujero redondo, mayor o redondo, que va a ingresar el maxilar, y por el agujero oval, que va a ingresar el mandibular. Acá estamos observando, ¿no? Que a partir del ganglio gláser o el trigémino divide a estas 3 ramas que ya las he mencionado. Miren, aquí es un corte, justamente este es el anillo tendinoso. Entonces aquí hay el corte de la hendidura y como pueden observar, miren, esta es la rama oftálmica, que la rama oftálmica se divide en otras 3 ramas que ahorita vamos a hablar. Y acá podemos observar la rama maxilar que va a ingresar por el agujero redondo. Y por último tenemos el agujero oval que está ingresando la rama mandibular. Y en esta otra imagen podemos observar un pequeño nervio que es el nervio motor del trigémino, que pasa por debajo y pasa por el agujero oval, junto con el mandibular. ¿Ok? Acá igual podemos observar, ¿no? Acá está la rama oftálmica, que va a dividir en diferentes ramas, la maxilar y la mandibular. La oftálmica, ¿ya? La oftálmica va a tener estos 3 nervios muy importantes y un nervio recurrente. A ver, el nervio oftálmico va a constar de lo que es medialmente el nervio frontal. Como su mismo nombre lo indica, se dirige hacia la frente, hacia adelante. Va a haber un nervio externo, que es el nervio lagrimal, ¿no? Que se va a dirigir hacia la glándula lagrimal, y un nervio interno denominado nasociliar. ¿Ok? Entonces el nervio oftálmico se divide en otras 3 ramitas. En lo que es el nervio frontal, como lo podemos ver, el nervio nasociliar internamente y el lagrimal externamente. No se olviden que el nervio oftálmico está ingresando por la hendidura esfenoidal. El nervio frontal, ¿ya? El nervio frontal, vamos a empezar con el nervio frontal. Este nervio frontal se va a subdividir en otros 2 nervios, ¿ya? Un nervio lateral y un nervio medial, ¿ya? Este es lateral y un nervio medial, como lo podemos observar. El nervio lateral, ¿ya? Como lo podemos ver acá, voy a mover esto. El nervio lateral
que va a ir de forma externa hacia afuera, como lo podemos ver acá, pasa por la escotadura supraorbitaria. ¿Se acuerdan que a nivel craneal había una escotadura en la parte superior de la órbita, denominada escotadura orbitaria, supraorbitaria? Entonces, este nervio supraorbitario va a pasar por esa escotadura y se va a dirigir hacia arriba para inervar a lo que es la piel, la frente, ¿no? La frente, la piel, el cuero cabelludo de la parte superior y lo que es el párpado superior del ojo. Luego va a tener otro nervio que es el nervio supratroclear, que es más internamente, como lo podemos observar acá, que va a pasar justamente por la tróclea de la órbita. Esa formación, esa es la tróclea de la órbita. Y va a inervar a lo que es la piel interna del párpado superior y parte de lo que es el dorso de la nariz. ¿Ok? Por ende, ese es el frontal. Entonces, el frontal va a tener dos nervios, uno supraorbitario, lateral, y uno supratroclear, medial. Nada más. El nervio frontal va a tener dos raíces. El nervio nasociliar va a tener dos ramos colaterales y dos ramos terminales. ¿Ya? Lo que es los ramos colaterales va a tener un ramo que se va a comunicar con este ganglio, denominado ganglio ciliar. No se olviden que donde encontremos ganglios, estamos hablando de un sistema parasimpático y un sistema simpático. Entonces es donde se va a producir una inhibición, una excitación de un producto de algo. En este caso, de la producción de lágrimas, de la producción de que se dilate la pupila, que se contraiga, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ganglios, estamos hablando de ese tipo de estructura. Entonces, miren, acá es el frontal, porque ya lo hemos visto. Es como que hiciéramos un corte y ahora estamos en el nasociliar. Este es el nasociliar. Uno de sus ramos colaterales, o sea, que se va a otra dirección, va a dirigirse hacia el ganglio ciliar. A partir de este ganglio ciliar, hay algunas veces que nacen estos dos nervios ciliares o otras veces que nace directamente del nasociliar. ¿Ya? Esos de acá. Y se dirigen hacia la órbita, ¿no? Hacia el globo ocular. Entonces, a partir de aquí, estos nervios pueden producir lo que es la sensibilidad del globo ocular, cuerpo ciliar, el iris y la córnea. Ayuda a la dilatación y a la contracción de la pupila. Luego tenemos este otro que es el ramo colateral denominado nervio etmoidal posterior. Ustedes se acuerdan que cuando avanzamos lo que son los agujeros craneales, habíamos visto justamente de que a nivel de la lámina cribosa existían dos agujeros muy importantes, que era el agujero etmoidal anterior y el agujero etmoidal posterior. Miren, acá los podemos ver. Este es el agujero etmoidal posterior y este es el agujero etmoidal anterior. Entonces, justamente por estos dos agujeros que se encuentran debajo de la lámina cribosa, va a introducirse este nervio, el nervio etmoidal posterior. Ingresa por este conducto etmoidal posterior, llega a la lámina cribosa y pasa hacia la cavidad nasal y recibe y da sensibilidad al seno esfenoidal, a las celdillas etmoidales posteriores, a nivel posterior. O sea, a nivel posterior va a dar sensibilidad al seno esfenoidal y a lo que son las celdillas etmoidales. Eso como parte de ramas colaterales. Ahora, como ramas terminales, vamos a tener otras dos. Tenemos lo que es el nervio etmoidal anterior, ¿ya? El nervio etmoidal anterior
como lo podemos ver acá, anterior, que es una rama ya considerada una rama terminal, justamente del nervio nasociliar, se va a dividir en dos. Ya, este nervio etmoidal anterior va a tener dos nervios chiquititos. Un nervio ya nasal interno y un nervio nasal externo. En ese caso nos dice la teoría, el nervio nasal interno se subdivide en externo, dice, e inerva toda la mucosa nasal. Y a lo que es el cornete superior, inerva a lo que es el tabique nasal. ¿Ya? Como acá. Miren, acá los podemos ver. Tenemos el nervio nasal interno y el nervio nasal externo. El nervio nasal interno justamente va a inervar a toda lo que, perdón, el ramo externo del nervio nasal interno, ¿está bien? Inerva lo que es el cornete superior, ¿no? Y toda la estructura interna. En cambio, el ramo interno del nervio nasal interno inerva a la zona del tabique. Entonces, aquí es el agujero etmoidal anterior y va a dividir en estos dos ramos. En uno externo y otro interno. El externo a nivel de la zona de los cornetes y el interno a nivel del tabique. Y bueno, también vamos a encontrar otro ramito que es el nervio infratroclear. El infratroclear que va a pasar por debajo de la tróclea. Esta es la tróclea, ¿no? Entonces esta tróclea va a pasar por debajo y le va a dar toda la sensibilidad a lo que es la zona palpebral interna del ojo. Ya va a dar sensibilidad, va a aumentar la mucosa de este saco y lágrimas. Y por último, tenemos el nervio lagrimal. El nervio lagrimal, que es el nervio externo prácticamente del nervio oftálmico, como pueden ver es una ramita que se va a ir hacia la glándula lagrimal, por eso el mismo nombre. Va a pasar por encima del naso ciliar y pasa por la fisura orbitaria. Pasa por la fisura orbitaria superior o la hendidura esfenoidal. Pasa por fuera del anillo tendinoso y le va a dar sensibilidad a la conjuntiva lateral y al párpado superior, pero lateral. O sea, el nervio nasociliar le da sensibilidad a lo que es el párpado interno y el nasociliar, el lagrimal a lo que es externo. Y aparte que su rama se va a dirigir directamente hacia ¿dónde? Hacia el ganglio pterigoideo palatino para la glándula lagrimal. Lo bueno es que está grabado. Y si está grabado lo pueden volver a ver. ¿No ven? Sí. Bien. A ver, ahora hablemos. Hasta ahí creo que habíamos quedado en la anterior clase. Me faltaba lo que era el nervio maxilar y el nervio mandibular. El nervio maxilar. Bueno, el nervio maxilar es un nervio también sensitivo que se va a dirigir y se va a introducir de forma interna a nivel intracraneal, ¿no? Y va a pasar por tres agujeros. Lo que es el agujero redondo mayor, ¿no? Luego va a dirigirse hacia el canal infraorbitario. ¿Se acuerdan que esta es la hendidura infraorbitaria y esta es la hendidura supraorbitaria? ¿Ok? Entonces, por la hendidura infraorbitaria o agujero infraorbitario, que es el de acá que estamos observando, se puede observar un canal. Este canal es denominado canal infraorbitario y justamente es para que pase este nervio maxilar y se dirige ¿hacia dónde? Hacia el agujero canino. Y ahí van a terminar sus ramas terminales. Más tarde, más tarde. Porque hace frío.
Ok. Ahorita estamos a 3 minutos de que se apague, así que volvemos a ingresar, por favor, ¿ya? Así descansan un ratito. Ok. De acuerdo.